Escuchas un audio de actualidadradio.com. 11 de julio, un año de que no solamente nosotros, el mundo entero, se despertara con una pequeña protesta que comenzó a expandirse por toda la isla y en las próximas horas, en los próximos días se vieron a un pueblo que muchos pensaban que estaba dormido despertarse y gritar libertad y gritar precisamente patria y vida. Saludamos a esta hora de la mañana a Amado Gil, un reconocido periodista cubano de Radio Martí. Amado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan Camilo, buenos días, Roberto, ¿cómo están ustedes? Buenos días, hermano. Cuéntanos, lo último que se sepa de Cuba, lo que nosotros hemos podido, lo que estamos manejando aquí en la emisora, es una gran presencia policíaca en toda la isla, de opositores en prisión domiciliaria o impedidos de salir por efectivos de la seguridad del Estado parqueados frente a su casa. ¿Es así lo que está pasando? Es así y es lo habitual. Es lo habitual del gobierno cubano en este último año. O sea, lo que estamos viviendo ahora quizás un poquitico más multiplicado, lo estamos viendo porque, claro, la fecha lo amerita desde el punto de vista del gobierno, porque la fecha hace temer al gobierno cubano, lo han amplificado. Pero esto ha sido, yo diría, el común denominador del último año. Cada vez que hay una fecha que el gobierno considera que puede ser una fecha complicada, lo estoy diciendo entre comillas para ello, una fecha complicada, este es el modus operandi. Con la excepción que ahora, por ejemplo, enseñaron un ejercicio militar el sábado, bastante ridículo, por cierto, pero bueno, unos muchachos con unos fusiles disparando, un ejercicio militar. Con la excepción, por ejemplo, que el domingo, de acuerdo al gobierno cubano, pues no iba a haber afectaciones en el servicio eléctrico. No sé si hubo apagones, no tengo reportes, pero por lo menos anunciaron que no iban a haber apagones. O sea, cuando tú ves que hay un efecto de bombero, un efecto de tratando de echar agua para enfriar la situación, en mi opinión lo que denota es todo lo contrario. Lo que hay es una tremenda preocupación y temor por parte del gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar con todas estas personas, Amado? Porque uno puede pensar, bueno, si se cumple un año de unas protestas tan grandes es porque lo que vimos es que pueden ocurrir, es que puede haber un descalabro como el que vimos, en el que se comienza la gente a salir a la calle y comienzan unas protestas que es imposible detener a nivel nacional. Pero también lo que vimos es que por esas protestas pacíficas hay más de 1.400 detenidos, hay un montón de personas que todavía están encarceladas. Entonces, ¿cómo lo ves tú con la probabilidad de que pueda ocurrir otra vez? ¿Está la gente animada sabiendo que es posible o está la gente desanimada sabiendo que la represión es casi inmediata? Eso es muy complejo, Juan Camilo, muy complejo desde el punto de vista de analizarlo dentro de Cuba. Que pueden existir las protestas. Claro que pueden volver a existir las protestas. ¿Cuándo? No lo sabe absolutamente nadie. Estas protestas del 11 de julio del año pasado hay que verlas todo en un contexto de ahogo de esa sociedad, un contexto cuando estaba la pandemia. La gente estaba encerrada en las casas. El gobierno no proveía absolutamente de nada, al contrario, la escasez, la inflación comenzaba a dispararse dentro de Cuba. El gobierno comete un gravísimo error que fue esa famosa tarea de ordenamiento, que lo que hizo fue desordenar absolutamente la forma de vida de los cubanos. No te olvides que en junio anterior al 11 de julio del año pasado, el gobierno cometió o hizo esta barbaridad de no aceptar el dólar estadounidense, que todas las transacciones había que hacerlas en otras divisas, sobre todo con el euro. Estaba llevando el euro. La gente se vio con dólares, no tenía cómo moverlos en el mercado informal, no tenía cómo comprar lo poco que podía comprar. Cuando digo se vio con dólares, a lo mejor uno con $10, $15, 20, algo así. Y la gente se comenzó a ahogar. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, ¿ha cambiado la situación del 2021 al 2022, del 11 de julio del 2021 a este año? Yo te diría que la situación está empeorando porque en aquella época no había apagones, ahora hay apagones, ahora hay problemas con suministro de petróleo dentro de Cuba. La inflación está en unos límites que
que nadie es capaz de imaginarse. Si nosotros nos quejamos de inflación aquí en Estados Unidos, imagínense cómo debe estar en Cuba. Es decir, yo creo que la situación está peor en este momento. ¿Por qué no hay estallido? Bueno, porque eso fue espontáneo, porque se dieron ciertas circunstancias en ese momento que perfectamente pudieran darse las circunstancias en otro momento determinado. Lo que pasa es que cuando usted analiza las historias de estas protestas, muchas veces, bueno, hay una, después hay un periodo de enfriamiento y cuando nadie se lo imagina, pues viene la segunda, incluso puede ser hasta definitiva. Nadie lo sabe. Pero quien sí lo sabe muy bien es el gobierno cubano, que la próxima protesta puede tener unas dimensiones inesperadas, incalculables, y por eso es que el gobierno reacciona de la manera que está reaccionando. Y sobre todo, dime, Robert. No, termina, por favor. No. Y sobre todo eso se está viendo en las condenas. Se está viendo en estas condenas. ¿Cuándo? Y yo no sé, pero Roberto sí lleva mucho tiempo en esto. ¿Cuándo la Fiscalía cubana mantiene una actualización constante en los medios de prensa oficiales del gobierno cubano? Eso es inédito. Eso nunca se había hecho. Que la prensa cubana informara, han sido condenados tantos presos, han sido condenados por sedición, por esto, por lo otro. El objetivo es mantener el miedo constante en la población, mantener el miedo constante en el que lee la prensa y ve la prensa. Ese es el objetivo. Fíjense que una de las respuestas del gobierno cubano después de esto que pasa es cuadrar, dicho en buen cubano, cuadrar con Daniel Ortega en Nicaragua, eliminar las visas. ¿Para qué? El efecto de olla de presión. Ese ha sido el manejo del gobierno cubano con las crisis internas. Tengo crisis internas, hay que tratar de exportarlo. Lo primero para exportarlo es acusar a Estados Unidos, que es el culpable de lo que pasa en Cuba. Y lo segundo para exportarlo es tratar de que la gente se vaya del país. Acuérdense que a nosotros, los cubanos, nos sembraron una frase: prefiero morirme en el mar que quedarme en este país, porque esa no la sembraron a nosotros. Y entonces el gobierno lo está poniendo en práctica nuevamente. Efectivamente. Yo creo que el gran peligro son los apagones. Hay un viejo refrán que dice: si se apaga Santiago, se enciende La Habana, ¿no? Y eso es muy probable que suceda. ¿Qué es lo que está pasando con Gaesa? ¿Qué es lo que se sabe después de la muerte de López Calleja? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Quién puede sustituirlo? ¿Hay algún movimiento dentro de los círculos de poder que pueda uno, de alguna manera, pues predecir qué es lo que va a terminar pasando? Eso es impredecible, Roberto. Lo cierto es que... porque se ha hablado de Marrero como un posible sustituto. Ahora en estos momentos quien está manejando Gaesa, manejar Gaesa es manejar la economía cubana. Claro. Bueno, fíjate, manejar Gaesa es manejar el patrimonio de una familia cubana. Es manejar el patrimonio de la familia cubana que está en el poder. Y cuando lo digo de familia, lo digo no desde el punto de vista sanguíneo, desde el punto de vista de organización. La familia cubana es Marrero, la familia cubana es Díaz-Canel, el entorno, los generales de ese entorno, los hijos de, los sobrinos de, la gente que ha estado creando esa familia y por supuesto los Castros, los que quedan de los Castros, más visibles o menos visibles. Yo creo que Gaesa lo que hizo toda la vida fue manejar la economía de esa familia. Por supuesto, no te olvides, y esto es que un tema deriva a otro y yo sé que no hay tiempo. No te olvides que Fidel Castro tenía una cuenta privada del comandante. Y esa cuenta privada del comandante le prestaba dinero a los ministerios cuando estaban en crisis. Y los ministerios tenían que pagarle. Con interés. Con intereses. O sea, Fidel tenía su propia cuenta para prestarle al gobierno, a su gobierno, para prestarle al gobierno. Lo que significa que este tipo de estructura siempre ha existido en Cuba. Entonces, bueno, volviendo a Gaesa. No se sabe lo que va a pasar con Gaesa. Lo cierto es que el señor Luis Alberto Rodríguez López Calleja era el zar de Gaesa. ¿Por qué? Porque fue el que lo creó. Acuérdate que Gaesa se crea con empresas medio misteriosas por Panamá, por fuera del país, para tratar de violar el embargo estadounidense.
Y entonces llega un momento en que Raúl Castro dice, bueno, no, vamos a traer toda esta operación para Cuba y vamos a hacernos de todos los sectores más importantes de la economía cubana bajo Gaesa. Gaesa no se puede fiscalizar por parte del gobierno. La Contraloría del gobierno cubano no puede fiscalizar Gaesa. Es decir, Gaesa es una entidad independiente que mueve la economía, yo no diría del país, pero sí la economía completa de ellos, que es más fuerte que la economía del país. Exacto. La economía de Gaesa es más grande que la economía cubana. Ahora, ¿quién lo va a dominar? No lo sé. Sí sé que van a poner gente que vayan a cuidar ese patrimonio, porque ese es el patrimonio de esta familia que dirige el país, y lo van a cuidar. Ahora está la coronela, la primera coronela, que es un cargo inventado. Yo no recuerdo haber un primer coronel nunca, pero bueno, la primera coronela, me imagino que van a poner a alguien de mucha confianza. Lo que sí estoy seguro, que el que van a poner no va a tener el poder del señor López Calleja. Efectivamente. Amado, muchísimas gracias, por supuesto. Nada, estaremos siguiendo esta información. Y Radio Martí, Televisión Martí también están en cobertura especial durante todo el día de hoy y durante todo el tiempo que sea necesario para estar siguiendo lo que está pasando en Cuba en estos momentos. Un fuerte abrazo, Amado, y gracias a todos por allá. Amado Gil. Un placer. Esta es una producción de actualidadradio.com.